Buen día. Ante todo, para mí es un honor acompañarles en esta experiencia de aprendizaje. Profesor William González, compañeros de la maestría en educación, mención evaluación educacional del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez, cohorte 2016-2. A continuación, se procede a la presentación de la ponencia titulada Componentes, naturaleza y características de las organizaciones educativas, perteneciente al primer contenido del curso. Mi nombre es Miguel Blanco, quien los acompañará en el desarrollo de este producto evaluativo. Esquema de trabajo. Introducción, conceptualización de la organización educativa, componentes, naturaleza y características, conclusiones. Durante el curso de esta ponencia, se pretende desarrollar de forma conceptual y esquemática lo referente a los componentes que integran a una organización educativa. Estos componentes son objetivos, recursos, estructura, tecnología, cultura y entorno. Aunado a este conjunto de principios teóricos, desarrollar lo referente a la naturaleza y características de este tipo de organización. Se considera necesario también, antes de iniciar el tema central de este trabajo, contextualizarlo por medio de una explicación concreta y enunciativa de lo que es una organización educacional. Posteriormente, dar continuidad a la intención de este producto intelectual. Antes de proceder a conceptualizar a una organización educativa, se hace necesario definir el término organización. En el sitio web youtube.com está alojado un video titulado ¿Qué es una organización? De este video se generan dos palabras claves: sistema y unidad. Un sistema es un conjunto de elementos que funcionan de manera organizada e interconectada para lograr un fin. Podemos aplicar ese concepto a la teoría de organización. Es un sistema que unifica sus elementos para conformar una unidad. Esta unidad se administra por un conjunto de normas que en constante relación con dichos elementos permite el logro de objetivos. La doctora Teresa Chacare publica un documento digital referente a evaluación institucional. En este video cita un concepto ahora aplicable a organizaciones educativas. Dicho concepto reza textualmente: es una estructura organizativa con fines y propósitos definidos, provista de normas y reglamentos que ordenan las funciones y actos de los miembros que en ella operan. Serafín Antúnez es uno de los referentes teóricos de esta investigación. En el año 2004 propone un esquema de los elementos que considera son los componentes de una organización educativa: objetivos, recursos, estructura, tecnología, cultura y entorno. Por otra parte, Texidó, en el año 2005, también hace su propuesta de estructura de los elementos que componen a una organización educativa. Según su postura, objetivos, estructura y el sistema relacional son estos elementos conformantes. Ambos autores desarrollan de una manera muy puntual los componentes de las organizaciones educativas. Sin embargo, existen también otras posturas relativas a este hecho, las cuales se grafican
en el siguiente esquema. Los objetivos como componente de una organización educativa se consideran el eje central de la misma, ya que permiten definir funciones y actividades las cuales van a ser llevadas a cabo por las diversas dependencias y el factor humano que compone la institución. Se consideran democráticas, se consideran participativas, ya que son definidas por todos los integrantes de la comunidad educativa y se requiere una evaluación constante para determinar su efectividad. Según Serafín Antunes, representan el patrimonio de una organización educacional. Este patrimonio permite alcanzar las metas trazadas por los integrantes de la comunidad educativa. Los recursos están conformados por tres categorías: humanos, materiales y funcionales. Dando lectura al esquema, los recursos humanos están conformados por el personal directivo y docente, estudiantes, padres, representantes, personal administrativo y obrero. Los recursos materiales son estructurales y el material didáctico, siendo los estructurales conformados por edificación y mobiliario, los funcionales, tiempo, capital y formación. Lejos de identificar a la estructura de la institución con elementos físicos, se refiere a la articulación de elementos para el logro de objetivos comunes, en este caso, de objetivos institucionales. Se conforma de tres nociones: los elementos que son unipersonales y pluripersonales, los componentes y las funciones. Los elementos unipersonales son el directivo, los jefes de departamento, coordinadores, docentes. Los pluripersonales, comisiones, grupos de trabajo, equipos. Los componentes de la estructura representan el factor humano que se ubica en cada una de las unidades, departamentos y dependencias. Y por último, las funciones son procesos llevados a cabo por los integrantes de dichas unidades. La tecnología como otro de los componentes de las organizaciones educacionales. Lejos de identificarla únicamente con el componente físico-tecnológico, se enfocan en procedimientos, métodos e instrumentos para la operatividad de la organización. Se basan en un conjunto de habilidades. Las habilidades son la palabra clave de este componente, que se utilizan para realizar acciones referentes a los diversos aspectos funcionales de la organización educacional. La cultura le otorga a la organización educacional una identidad. La identidad de una organización está conformada por un conjunto de rasgos que la caracterizan, la diferencian y de alguna forma la ubican dentro de la sociedad. Otro elemento importante de la cultura organizacional son los principios, que se conforman de un conjunto de reglas, parámetros, que orientan a la acción de los integrantes de la comunidad educativa. Las creencias, otro factor fundamental de la cultura, está conformada por ideologías particulares o grupales, las cuales unifican dentro de la organización a las tendencias de pensamiento que se manejan en la misma. Y por último, el paradigma, muy relacionado con las creencias, que
representan modelos que han sido aceptados por los elementos humanos de la comunidad para entender la realidad y proceder en base a ella. El último componente a desarrollar en esta ponencia, basado en el esquema de Serafín Antúnez, es el entorno. El entorno representa aquel conjunto de elementos externos, determinantes, que influyen de manera notable en la propia institución u organización educativa. Se componen de elementos geográficos, socioeconómicos, socioculturales, comunales, legales, que de alguna manera influyen en el actuar diario de la institución y de sus integrantes. Existe un equivalente natural entre la organización escolar y otro tipo de instituciones, deportivas, religiosas, políticas. Esta relación o equivalente se debe al modelo mecanicista. Este modelo es generado por las teorías gerenciales para poder administrar instituciones. Sin embargo, cada organización tiene características que permiten establecer diferencias y por ende identificarlas. Antúnez desarrolla en este apartado, por medio de la reflexión y la crítica, una realidad actual de la educación, en donde todavía paradigmas clásicos determinan las creencias que los pedagogos cristalizan en el aula. ¿Qué se espera de la escuela? Educar en valores, el desarrollo integral del educando, el autogobierno institucional, la relación proactiva de la escuela con la comunidad. La sociedad demanda de la escuela más atención de la que ésta puede dar. En muchas ocasiones no se logran abarcar estas demandas, generando nuevos retos en el actuar pedagógico. Antúnez considera que el maestro asume diversas y amplias funciones en su praxis, lo cual puede implicar un descuido involuntario de alguna de ellas. Para esto propone la división del trabajo equilibrado y equitativo, en donde el docente se enfoque en sus funciones principales y otros integrantes de la comunidad educativa. Me refiero a psicopedagogos, psicólogos, inclusive especialistas, aunado también a padres y representantes, asuman de forma oportuna y puntual otros aspectos del desarrollo intelectual del educando. Lo antes expuesto puede ser una ventaja, pero al mismo tiempo un riesgo. La división de roles y funciones puede implicar aislamiento dentro de la organización educacional, afectando obviamente su estructura. Es necesario un trabajo articulado. También son considerados la diferencia entre la formación inicial de los docentes y la actualización de los mismos, un riesgo para la institución. Puede generarse competencia, imposición de criterios o menosprecio entre los educadores. Si no crean un clima organizacional, puede haber una afectación directa al equilibrio de la organización. Tiene que haber una relación basada en el respeto, en el profesionalismo y la equidad. La evaluación de una organización educacional se centra en un rígido paradigma, en donde solo se toma en cuenta lo amplio, lo formal, lo episódico, lo cuantitativo. La institución es evaluada desde su entorno y no desde su realidad particular. Solo se atiende a un aparato burocrático que se encarga de resaltar errores, errores y más errores. La poca práctica de la evaluación formativa, la limitante que implica el factor tiempo y espacio en la praxis educativa, la inexperiencia para evaluar a una organización, son elementos que seguramente llevarán al fracaso a las propias instituciones, ya que no podrán conocer a ciencia cierta su realidad evidenciada en fortalezas y debilidades. El autor mantiene firme la idea de que la falta de hábito evaluador y las dificultades para establecer indicadores y patrones de referencia crean incertidumbre. En la actualidad, algunos docentes se mantienen aislados dentro de la estructura de la organización. Se ocupan solo de su curso, de las actividades que programaron con sus estudiantes,
los cuales a su vez están aislados de otros grupos de educandos. Pareciera existir una preocupación basada únicamente en cumplir un programa, un horario laboral, en atender solo al curso asignado y por ende solo hacer feedback con él. La articulación de la organización educativa queda entonces afectada de forma funcional. Otro fenómeno puede presentarse y es que puede pasar en cualquier tipo de organización educativa un elemento contraproducente, aun cuando sea altamente organizada, las interpretaciones parciales de los docentes. Aunque una institución esté consolidada en cuanto a lineamientos, estructura, pueden presentarse grupos de docentes o docentes que basen su participación en la resistencia, en la crítica no productiva, en el desacato o simplemente en el no cumplimiento de directrices, aunque se afirme que están ejecutándolas según lo establecido. El último elemento que Antunes considera determinante para caracterizar a una organización educativa es el tiempo, el cual considera siempre es escaso. El tiempo se emplea mayormente para cumplir con el currículo y no para la investigación, desarrollo de actividades de proyección externa, administración escolar, coordinación de tareas, entre otros aspectos. Es necesario reflexionar en cuanto a estos aspectos planteados. El buen curso de una organización educacional depende de articular adecuadamente sus componentes y evaluar su rendimiento para así garantizar el alcance de metas.